nuestra última canción, ¿por qué no nos acompañan a adorar y alabar? Mi vergüenza me sepultó y ahogado en culpa y temor, mas tu perdón me liberó. Y muerto en vida por mi maldad y respiraba sin vivo estar, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó, pues tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me sanaste estando herido, por tu amor yo respiro. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y un bando se partió. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía.
Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. El día de hoy quiero continuar con la segunda parte de la serie o el tema que empecé el domingo pasado, una nueva orientación. Y qué bueno que están aquí, los que estamos aquí presentes, pero también todos aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión. Qué bueno que nos acompañan y esperemos que pronto más de nosotros podamos estar juntos. Bueno, una nueva orientación. Yo hablaba el domingo pasado de que la orientación de nuestra vida nos habla de la dirección en la que vamos como consecuencia de la inclinación de nuestro corazón. Nos habla del tipo de persona en que nos estamos convirtiendo. Ahora, es importante que podamos entender todos nosotros que todos tenemos una orientación en nuestra vida. Todos tenemos una inclinación en nuestra vida. Todos vamos a cierto lugar. Todos vamos a cierto destino. Obviamente queremos que la dirección sea la correcta, que nuestra inclinación sea la correcta, que nuestro destino sea el correcto. Pero creo que es importante que todos entendamos que todos tenemos una inclinación en nuestro corazón, tenemos una orientación, nuestra vida está orientada en cierta dirección. Y cuando consideramos esta idea, sin duda, como lo decía el domingo pasado, muchos de nosotros podemos reconocer que necesitamos experimentar esa idea que hablábamos el domingo pasado, que encontramos en el Nuevo Testamento y que llamamos metanoía. Todos necesitamos experimentarlo. Y decíamos que metanoía literalmente significa un cambio de orientación, un cambio de rumbo. Todos nosotros, unos más que otros, todos nosotros, tal vez en diferentes áreas de nuestra vida, todos necesitamos un cambio de orientación. Todos necesitamos un cambio de rumbo. Cuando pensamos en este concepto, ¿verdad? De cambiar de orientación, metanoía, inicia cuando reconocemos que la orientación actual de nuestra vida es la equivocada. Así es como inicia. Cuando por fin nos damos cuenta que la inclinación en cierta área de nuestra vida, que la orientación de cierta área de nuestra vida es la equivocada, ¿sí? Así inicia. Pero culmina cuando abrazamos el nuevo rumbo que debemos de tomar, ¿sí? Y podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Sencillos acerca de estos aspectos. Por ejemplo, tal vez puedes darte cuenta que el camino que llevas en relación a tu estado físico no es el correcto, es el equivocado. No hacemos ejercicio, no cuidamos lo que comemos y tal vez por años sea algo que no nos preocupa, algo que ni pensamos, pero de repente llega ese día, llega ese momento en el que nos damos cuenta, ¿verdad? Estoy en el camino equivocado. Si sigo viviendo así, me va a llevar a un destino que no quiero. No me gusta este camino, esta orientación, esta inclinación de mi vida. Esa es la primera parte de metanoía. Entender que vamos en el camino equivocado. Y aplícalo a lo que quieras, ¿verdad? A tu dinero, a tus relaciones, a tu relación con Dios, a cualquier aspecto de tu vida lo puedes aplicar. Una vez que nos damos cuenta que vamos en el camino equivocado, la segunda parte, ¿verdad?, es abrazar un nuevo camino. Es por fin entender que hay otras opciones, que hay otras formas de hacer las cosas. Y es cuando abrazamos ese nuevo camino y empezamos a caminar, mejor dicho, en ese camino, es que se llevó a cabo metanoía en nosotros. Fue que cambiamos de rumbo,
¿sí? Y Dios quiere eso para nosotros. Yo decía, ¿verdad?, que el concepto metanoía llegó a nosotros como arrepentimiento. Y cuando tú analizas la palabra arrepentimiento trata de comunicar de una manera completa el concepto de metanoía. Trata de hacerlo. Pero creo que en la práctica lo hemos limitado a una emoción de remordimiento. La gran mayoría de las veces, cuando tú y yo hablamos de arrepentimiento, no estamos hablando, si somos honestos, no estamos hablando de metanoía, no estamos hablando del concepto de cambiar de dirección, de cambiar de orientación, de dar media vuelta e ir en otra dirección. Regularmente, cuando hablamos de arrepentimiento, tal vez no para todos, pero en un gran porcentaje de las personas hablamos de remordimiento, ¿sí? Para muchos el arrepentimiento solo incluye la primera parte del concepto metanoía, ¿sí? El reconocer que vamos en el camino equivocado. La frase, ¿verdad?, estoy arrepentido, la usamos para describir un sentir de pesar, de culpabilidad, pero tal vez no para describir un cambio en el rumbo de nuestras vidas. Regularmente lo usamos más como remordimiento. Nos arrepentimos, ¿verdad?, buscando desahogo emocional y tranquilizar nuestra conciencia, pero no llegamos al cambio de orientación, al cambio de rumbo, que es el propósito real de metanoía. Todos nosotros conocemos las historias, ¿verdad?, de las personas que se arrepienten una y otra vez, y usamos esa palabra, se arrepienten una y otra vez de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero es una contradicción, ¿verdad? Si tú dices, yo me arrepiento del mismo pecado, yo me arrepiento de mi mismo defecto todos los días o todas las semanas, pues no te estás arrepintiendo realmente, ¿verdad? Porque el concepto arrepentimiento es que reconoces lo que está mal en tu vida y das una media vuelta en la dirección contraria. Entonces, esos conceptos que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Me arrepiento, o siempre se arrepiente, o me he estado arrepintiendo cada semana, va en contra de la definición del mismo concepto, ¿sí? Como dije, ¿verdad?, no llegamos al cambio de orientación, al cambio de rumbo, que es el propósito del arrepentimiento. Metanoía es un cambio de orientación que ve hacia adelante y cambia la dirección de los caminos que nos proponemos seguir. Todo esto como consecuencia, y eso es muy importante, todo esto como consecuencia de percibir, de anticipar y anhelar un nuevo destino. En otras palabras, mientras tú y yo no podamos visualizar el nuevo camino, mientras tú y yo no podamos ver la nueva meta, el nuevo destino, mientras tú y yo no podamos definir la nueva orientación de nuestra vida, no podremos arrepentirnos. Metanoía no sucederá en nuestra vida porque no sabemos en qué dirección tomar. Y aquí es donde entra, ¿verdad?, todo lo que constantemente nosotros hacemos como iglesia. El estar compartiendo la palabra, el estar enseñando principios, tiene que llevarnos, ¿verdad?, a poder percibir, visualizar, descubrir esas nuevas orientaciones, esas nuevas direcciones en las cuales nuestra vida debe de inclinarse. Es muy importante que entendamos esto. Y quiero el día de hoy desarrollar un poco la idea de estar conscientes de una nueva orientación. Que es esta idea, ¿verdad?, de despertar a una nueva orientación, de por fin poder ver
una nueva forma, un nuevo camino de hacer las cosas. Si estás batallando en tu matrimonio, si estás batallando en tu vida financiera, si estás batallando en tus relaciones personales, sería bueno, ¿verdad?, que pudiéramos descubrir, pudiéramos percibir una nueva forma de hacer las cosas, una nueva orientación. Pero que estemos conscientes, ¿verdad?, que podamos realmente entenderla y estar conscientes. Esta conciencia de la que estoy hablando inicia cuando reconocemos y entendemos la verdadera orientación de nuestra vida y corazón. En otras palabras, cuando confrontamos las orientaciones actuales de nuestra vida. ¿Sí? Cuando reconocemos y entendemos lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos, nuestras motivaciones, nuestras verdaderas motivaciones que guían lo que hacemos, nuestras verdaderas metas. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros hacemos el ejercicio de reconocer y entender lo que sucede dentro de nosotros. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Qué me motiva realmente a hacer lo que hago? ¿Sí? ¿Qué estoy pensando realmente? Pero yo he estado diciendo, ¿verdad?, en las últimas semanas que la confrontación personal no es fácil. El analizarnos a nosotros mismos no es fácil. De hecho, no sabemos en muchas ocasiones. No fuimos entrenados para hacerlo. ¿Sí? Aprendimos en cierto sentido en ocasiones a ser muy superficiales al considerarnos a nosotros mismos, al analizar nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Pero el poder llegar a estar conscientes de una nueva orientación va a requerir que tú y yo podamos entendernos a nosotros mismos. Como dije, ¿verdad?, no es fácil y en muchas ocasiones es doloroso. Y fíjate, cuando pensamos en esto, ¿verdad?, de entendernos a nosotros mismos, tal vez tú y yo pensemos, es algo sencillo. No, si no lo estás haciendo intencionalmente, si no estás pasando tiempo intencional en la presencia de Dios, en analizar tu propia vida, en analizar tus propias motivaciones, probablemente no lo vas a lograr. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Jeremías 17:9 al 10. Esto es en The Message. Está hablando del corazón. Y el corazón es el pensamiento, es el asiento, de nuestros pensamientos. Dice, el corazón es irremediablemente oscuro y engañoso, y un rompecabezas que nadie puede resolver. Pero yo, Dios, escudriño el corazón y examino la mente. Llego al corazón del humano, llego a la raíz de las cosas. Los trato como realmente son, no como pretenden ser. Ahora, obviamente este pasaje es un pasaje, ¿verdad?, que tiene una forma de ver el corazón. No todo en la Biblia dice que el corazón es malo, pero este pasaje, ¿verdad?, se enfoca en ese aspecto del corazón, con la cual todos nosotros lidiamos en diferentes etapas de nuestra vida. Momentos de nuestra vida donde no entendemos nuestro corazón, ¿verdad? Donde nuestro corazón es engañoso, dice aquí, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en este concepto de estar conscientes, de conocernos a nosotros mismos, otra vez, no es fácil. No asumas que sucede automáticamente, básicamente. No asumas que sucede sin trabajo. No asumas que va a suceder sin que te hagas a ti mismo las preguntas correctas, analices correctamente tu propia vida. De hecho, entre más tiempo pasa como sociedad, más perdemos la habilidad de escudriñar nuestro corazón y de examinar nuestros pensamientos. Como decía ahorita, ¿verdad? No somos entrenados en eso.
Tal vez en el hogar en el que creciste, en el que naciste, no te entrenaron tus padres a poder hacer esto, escudriñar tu corazón, examinar tus pensamientos, ¿sí? Otro aspecto que yo creo que nos afecta mucho es que no construimos relaciones personales que nos permitan escudriñar nuestro corazón y examinar nuestros pensamientos. Regularmente las relaciones personales o son superficiales o nunca somos lo suficiente vulnerables para que otros nos ayuden, ¿verdad?, a escudriñar nuestro corazón y examinar nuestros pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros fue con un buen amigo, alguien cercano a ti, y le dijiste, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a entender la forma en que estoy pensando. Tengo la sospecha de que estoy pensando mal. Tengo la sospecha de que mis ideas son equivocadas. Tengo la sospecha de que mis conclusiones acerca de ciertas cosas en la vida no son las correctas. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros hizo eso? No sucede. Ahora, no que lo hagamos con esas palabras, pero qué bueno sería, ¿verdad?, que construyéramos relaciones personales que nos ayuden a hacer eso, en las cuales podamos ser vulnerables y podamos abrir nuestro corazón para que nos ayuden a analizar nuestros pensamientos, a escudriñar nuestro corazón y darnos cuenta si hay áreas de nuestra vida que necesitan una nueva orientación. ¿Qué puede suceder si de repente tú has estado manejando o viviendo tu matrimonio de cierta manera, con ciertas maneras de pensar, con ciertos patrones de pensamiento, pero obviamente te estás dando cuenta que no está funcionando, no está haciendo lo que tú querías que fuera? En lugar de ir con tus amigos y simplemente decirles lo que estás pensando y las conclusiones que tienes acerca de ese problema, el que pudiéramos realmente acercarnos para que nos ayudaran a escudriñar nuestro corazón, a analizar nuestros pensamientos, a que nos ayudaran a entender si estamos equivocados en nuestra manera de pensar. Esto es algo que necesitamos para combatir nuestra capacidad de mentirnos a nosotros mismos. Esto es muy importante que todos consideremos. Tú y yo, todos nosotros, tenemos la capacidad de mentirnos a nosotros mismos en diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes caminos que hemos tomado en nuestra vida. Nos mentimos a nosotros mismos y a veces necesitamos la ayuda de otros para que podamos ver esas mentiras que nos hemos dicho a nosotros mismos. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, ¿verdad? Y no se aplica siempre, pero en algunos casos el endeudarnos es la evidencia de esta capacidad. El endeudarnos es la evidencia de la capacidad que tenemos de engañarnos a nosotros mismos. Digo, entiendo que en la vida hay ciertas deudas que nadie buscó, ¿verdad? Te enfermaste, tuviste que ir al hospital y te llegó una cuenta, ¿verdad? Y tienes una deuda por gastos médicos. Intentaste un negocio y no funcionó, ¿verdad? Hay diferentes formas en las que personas llegan a las deudas que no tienen que ver con contarnos mentiras. Pero todos sabemos, ¿verdad? Cuando ves ese carro que sabes que no puedes pagar, ¿verdad? Pero te encanta. Y platican, ¿verdad? Tal vez como pareja, oye, está suave el carro, ¿no? Sí, pero ahorita no lo podemos pagar. Y luego regresamos el siguiente día. No, pero, híjole, es que ya necesitamos un carro más seguro que el que tenemos porque este ya, ¿verdad? No es tan seguro. Ya nos damos la primera, el primer cuento, ¿no? Y así empezamos a convencer. No, pero es que mira, si nos disciplinamos y no salimos tanto a comer afuera, vamos a poder pagar el carro. Okay. Y así le vamos sumando y nos vamos contando mentiras, ¿verdad? Para al final terminar endeudados. Y ahí le puedes
agregar, ¿verdad? No solamente el carro, la computadora, el teléfono, las vacaciones, ¿verdad? Y tenemos que poder ver esas cosas y darnos cuenta que en ocasiones hacemos esto en nuestras vidas. Hemos perdido el arte de pensar en lo que pensamos. Piensa por un momento en esto. El arte de pensar en lo que pensamos. Dice 1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Lo que está diciendo este pasaje es que tú y yo podemos pensar acerca de la forma en que pensamos. A través de nuestro espíritu, tu espíritu humano, no estamos hablando del Espíritu Santo, de tu espíritu humano, tu esencia, quién tú eres. Tú puedes pensar acerca de tus propios pensamientos, acerca de tu propia forma de pensar. A veces tú y yo, cuando tenemos pensamientos raros, ¿verdad?, en nuestra vida, pensamientos de desconfianza, pensamientos de celos, pensamientos de envidia, como que simplemente los aceptamos y estos son mis pensamientos. Y nunca nos preguntamos, ¿pero por qué estoy pensando así? Y no aceptamos la realidad de que tú tienes la capacidad de pensar sobre lo que piensas. Tú tienes un espíritu que Dios te dio, tu espíritu humano que puede reflexionar, que puede escudriñar la forma en que está pensando. Otra vez, ¿verdad? Digo, no tenemos la escuela, no tenemos el entrenamiento, pero sí me gustaría que todos entendiéramos que es una posibilidad. Tú y yo podemos escudriñar nuestro corazón, analizar por qué pensamos de la manera en que pensamos. Hace tiempo estaba escuchando un ejemplo que estaba dando alguien y decía, cómo los seres humanos tenemos la capacidad como de... Se va a ver raro eso, ¿verdad? Pero como de salirnos de nosotros mismos y poder observarnos. Y él ponía el ejemplo, por ejemplo, piensa en ti hace 10 años. Piensa en tu vida hace 10 años. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Qué estabas haciendo? Háganlo en este momento. Piensa hace 2 años. ¿En qué ciudad estabas? ¿Qué trabajo tenías? ¿Qué problemas tenías hace 10 años? ¿O qué estaba muy bien en tu vida hace 10 años? ¿Sí? Y luego vienes a tu presente y piensas en tu propia vida, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Y es esa capacidad que tenemos nosotros de podernos ver a nosotros mismos. De repente ahorita tú te pudiste ver hace 10 años, ¿verdad? Como desde fuera pudiste ver tu vida, dónde vivías, la casa en la que estabas. Bueno, ese es el mismo principio. Tú y yo podemos vernos desde fuera y darnos cuenta cómo estamos pensando, por qué estamos pensando así, qué me llevó a pensar de cierta manera. Necesitamos estar conscientes de una nueva orientación cuando nuestra vida se opone a la vida de Cristo. A veces, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo sé si necesito una nueva orientación en mi vida? Y a veces podemos complicarnos o pensar que no es fácil descubrir si necesitamos una nueva orientación. Y déjame hablarte rapidito de 2 formas. La primera es cuando nuestra vida se opone a la vida de Cristo. Pero esto requiere otra vez un análisis personal y es preguntarte a ti mismo, ¿hay áreas de mi vida que se oponen a la vida de Cristo? ¿Hay cosas que yo hago? ¿Hay maneras en las que yo trato a las personas que se oponen a la vida de Jesús? Para esto puedo pensar en Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo, ¿verdad? Y dice la Biblia, cuando lo describe a Saulo la primera vez en la Biblia, lo describe como un hombre que se consideraba mejor a los demás y con la autoridad moral de juzgar y condenar a los demás, opuesto a Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo no, aunque la tenía, ¿verdad? Ni siquiera utilizaba su autoridad moral para juzgar a los demás, mucho menos para condenar a los demás.
Pero vemos a Saulo que se ve a sí mismo de esa manera. Yo soy lo suficientemente bueno, tengo la moralidad suficiente para juzgar a los demás y para condenar a los demás. Opuesto a Cristo, consentía en la muerte de otros seres humanos y le parecía bien. Así describe la Biblia a Saulo, que luego va a ser Pablo. ¿Sí? Consentía en la muerte de otros seres humanos, específicamente de Esteban, y le parecía bien. Es opuesto a la vida de Cristo. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, cuando tú piensas en este concepto, otra vez entiendo que es un extremo, pero de repente, ¿no? Cuando un ser humano consiente en la muerte de otro ser humano y le parece bien, la conclusión obvia es, eso es opuesto a la vida de Cristo. Es opuesto a la forma de ser y de pensar de Cristo. Y allí es cuando tú y yo, ese tipo de cosas es que tú y yo debemos de poder ver en nosotros mismos y darnos cuenta si de repente tenemos esas inclinaciones en nuestro corazón que se oponen a Cristo y decidir por una nueva orientación. Dice la Biblia que Saulo respiraba amenazas y muerte. Imagínate a una persona que en su diario vivir, en su diario caminar, respire amenazas y muerte. Esto nos habla de su esencia, de la orientación de su corazón. Cuando tú y yo nos encontramos, así como Pablo, como Saulo, es evidente que necesitamos una nueva orientación en nuestra vida. Cuando tú y yo encontramos que despreciamos fácilmente a nuestro prójimo, que juzgamos fácilmente a los demás, que consentimos cuando a alguien le va mal y nos parece bien y decimos se lo merece, ¿sí? Es cuando debemos de darnos cuenta que necesitamos una nueva orientación en nuestra vida. Dice la Biblia que Saulo iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos. Y dice, y sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Para nosotros como cristianos, cuando pensamos en el concepto de metanoía, este inicia cuando nos preguntamos genuinamente, ¿quién eres, Señor? En otras palabras, ¿verdad? Cuando en lugar de estarme comparando con los demás, porque hasta eso, ¿verdad? Somos muy sabios cuando nos comparamos a otras personas, ¿verdad? Primero te observo y considero, ¿verdad?, si me conviene compararme contigo. Y si me conviene compararme contigo, entonces lo hago. Pero es un error muy grande, ¿verdad? ¿Con quién debemos de compararnos? ¿O a quién necesitamos aspirar, parecernos? Es a Jesús. Así que cuando tú y yo preguntamos, ¿quién eres, Señor?, estamos hablando de, quiero realmente ver a Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo vive Jesús? Quiero percibir la realidad de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección. A veces hay conceptos en nuestra vida o en nuestra sociedad, ¿verdad?, que tú y yo pensamos que son políticos nada más. Pero creo que debemos de analizarlos desde la perspectiva de la vida de Cristo. Cuando tú y yo pensamos, por ejemplo, en el inmigrante, lo puedes ver desde un punto de vista político nada más. Lo puedes ver desde el punto de vista republicano y tener tus 5 puntos, ¿verdad? ¿Por qué piensas de cierta manera del inmigrante? Lo puedes hacer desde el punto de vista demócrata y decir, pues, esto pienso del inmigrante. Podemos pensar en el pobre que necesita ayuda y también, ¿verdad?, lo podemos hacer desde una perspectiva política nada más. Lo puedes hacer
de cualquiera de los dos lados, pero tú y yo somos llamados a un estándar más alto. Tú y yo tenemos que ver todos esos conceptos desde la vida de Cristo, desde la vida de Jesús, desde su vida, desde su muerte, desde su resurrección. Y ahí todo cambia. Ahí ya no podemos justificar nuestras posturas políticas cuando contradicen la vida, el espíritu, la esencia de Jesucristo. Ese es nuestro verdadero estándar. Tenemos que percibir la realidad de Jesús y de su vida. Dice la Biblia, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo dije, ¿verdad?, que metanoía culmina con la pregunta, o mejor dicho, termina con la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Con la disposición de cambiar el rumbo de nuestra vida. Saulo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Tiene un encuentro con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Enséñame a ver la vida desde tu perspectiva, desde cómo tú piensas, desde cómo tú vives. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a cambiar el rumbo de mi vida. Y eso fue lo que sucedió con Saulo. Saulo cambió. Saulo se arrepintió, pero no como remordimiento nada más, como a veces tú y yo lo entendemos. Pablo experimentó metanoía, un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Iba rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos. Regresó de Damasco siendo parte de los cristianos, dispuesto a luchar por ellos, dispuesto a morir por ellos, dispuesto a entregar su vida, el resto de su vida por ellos, por anunciar el evangelio, por anunciar la gracia. Y por último, necesitamos estar conscientes de una nueva orientación cuando hemos perdido pasión. A veces cuando pensamos en el tema de la pasión, a veces ha sido un tema tan hablado, tan rehusado en la iglesia, ¿verdad?, que ya no lo entendemos, ya no lo percibimos correctamente. Pero cuando has perdido pasión en tu relación con Dios, cuando has perdido pasión en tu matrimonio, cuando has perdido pasión en tu trabajo, cuando has perdido pasión en tu escuela, en cualquier cosa que tú estés haciendo, tú necesitas un cambio de orientación. ¿Sí? En el caso de Pablo, el cambio de orientación significaba que tenía que dejar de hacer lo que hacía para empezar a hacerlo hacer otra cosa. En algunos casos, ¿verdad?, no significa dejar de hacer lo que hacemos o dejar de estar involucrados en lo que hacemos, sino cambiar de motivación, cambiar de intención. Si tú has perdido la pasión en tu matrimonio, ¿verdad?, la solución no es salirte de tu matrimonio. La solución es encontrar la pasión en tu matrimonio haciendo lo correcto. En Lucas 24 leemos la historia de dos discípulos de Jesús que se encontraban camino a Emaús, dice la Biblia, desde Jerusalén. Ahora, esta historia es muy interesante porque estos discípulos están saliendo de Jerusalén a Emaús el día en que Jesús resucitó. De hecho, la historia nos hace ver que ellos habían escuchado. Eran discípulos, imagínate en la escena, eran discípulos de Jesús. Jesús había sido crucificado el viernes. El domingo en la mañana empiezan a escuchar el rumor, las noticias de que Jesús resucitó en Jerusalén. Y esos dos discípulos deciden irse a Emaús. Ese día, el día más importante de la historia universal, el día más importante del líder que ellos seguían, de Jesús. El día que están escuchando que Jesús resucitó es el día que deciden irse a Emaús. Y algo sucede porque
Lo que yo siento que está pasando con estos dos discípulos es que se están alejando de su fe, se están alejando del centro de su fe. Como dije, ¿verdad? Se están alejando de Jerusalén, donde está sucediendo todo lo relacionado con la resurrección de Jesús. Se están alejando de los demás discípulos que están empezando a creer en la resurrección de Jesús. Y mientras caminan, Jesús mismo se les acerca y empieza a caminar con ellos. Pero dice la Biblia que ellos no lo conocen porque sus ojos están velados. Pero luego Jesús les dice: qué torpes son ustedes. Les dijo Jesús, qué tardos de corazón para creer. Y luego dice la Biblia que empieza a contarles desde el Antiguo Testamento cómo la Biblia hablaba acerca de él. Y mientras se acercaban al pueblo, a Emaús, a donde se dirigían, dice la Biblia que Jesús se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron, pero dice la Biblia que Jesús se desapareció de donde ellos estaban. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y luego fíjate lo que sucedió. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Un cambio de rumbo, regresaron a Jerusalén. Y los dos, nos dice la Biblia, que contaban esta historia a los demás discípulos de cómo se habían encontrado con Jesús. Sin duda, estos dos discípulos habían perdido su pasión. Y tal vez todos pudiéramos decir, y con razón, Jesús había sido crucificado el viernes. El domingo deciden irse de Jerusalén, tal vez decepcionados, tal vez tristes, pero deciden alejarse de lo que habían abrazado por los últimos 3 años. Pero Jesús los encuentra en esa condición, les habla. Su corazón empieza a arder otra vez, empiezan a creer otra vez, empiezan a recuperar la pasión que necesitan. Y al final sucede el concepto que estoy hablando. Iban de Jerusalén a Emaús, pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, regresan a Jerusalén. Tenían una orientación hacia Emaús, en su encuentro con Jesús regresan a Jerusalén. Yo dije, ¿verdad? Ahorita a veces la metanoía que necesitamos es un cambio radical. Voy en esa dirección, estoy haciendo esto, tengo que hacer algo totalmente diferente. En otros casos, metanoía significa regresar a algo que ya dejamos. Significa regresar al camino correcto. Significa volver a entrar al camino angosto en la vida. Pero todos lo necesitamos. Pero no va a suceder si no nos confrontamos a nosotros mismos, si no pensamos en cómo estamos pensando, si no descubrimos quiénes somos verdaderamente. Pero todos necesitamos una nueva orientación. La vas a encontrar en tu relación con Dios. Pablo la encontró en su encuentro con Jesús. Los discípulos lo encontraron con Jesús. Ahí es el lugar más seguro para encontrar nueva orientación para nuestra vida, en nuestra relación con Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Y simplemente quisiera terminar pidiéndote que tomes un minuto en silencio ahí donde estás. Y tal vez para algunos de los que están aquí es muy obvio cierta área de tu vida donde tú entiendes y reconoces que necesitas una nueva orientación. Y si ese eres tú, ¿verdad? Si ese eres tú y tú sabes, no hay duda en tu corazón de esa área de tu vida en la que tú necesitas una nueva orientación, yo te voy a animar a que en este momento simplemente se lo confieses a Dios, se lo digas a Dios, se lo expreses. Otros
a lo mejor mientras escuchan el tema y te analizas a ti mismo, es como, no, pues no sé. Creo que todos tenemos áreas, tenemos aspectos de nuestra vida que debemos de aplicar este principio, pero si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? No, yo no veo por dónde en mi caso, no veo áreas de mi vida donde tenga que cambiar esa dirección. Simplemente dile al Señor, ¿verdad? Que te ayude a pensar correctamente, que te ayude a analizar por qué piensas de la manera en que piensas, que te enseñe, que te revele si hay áreas de tu vida que tú necesitas un cambio de orientación. ¿Por qué no oramos? Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos guía, Señor, al arrepentimiento. Tú eres el que nos guía, Señor, a una nueva orientación, a un nuevo rumbo en nuestra vida. El día de hoy, Señor, traemos nuestras vidas delante de ti, Señor, como un libro abierto que tú puedes ver, que tú puedes leer. No queremos esconder nada de ti, Señor, o intentar esconder nada de ti, Señor. Queremos ser abiertos contigo, honestos contigo, Señor, y que nos muestres en nuestra vida, Señor, si hay orientaciones que necesitan cambiar, inclinaciones que necesitan cambiar en nuestro corazón. Padre, te lo pedimos y confesamos nuestra necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.